Si el sistema decimal se volvió dominante sin que sepamos exactamente por qué, si tantas decisiones matemáticas profundas ocurrieron sin dejar un registro consciente, hay una pregunta todavía más elemental, más básica. Antes de los sistemas, antes de las bases numéricas, antes incluso de las palabras para contar, ¿quién fue la primera persona en dejar una marca? Bienvenidos al misterio número 5. Imaginen esto por un momento. Mucho antes del lenguaje articulado, mucho antes de que existieran nombres para los números, alguien, en algún lugar remoto de nuestro pasado, tomó un palo, o una piedra afilada, o quizás un fragmento de hueso, y con una intención clara marcó una línea, luego otra y otra más. No era arte, no al menos como lo entendemos hoy. No era escritura, porque no había un alfabeto. No era una decoración evidente. Era un gesto simple, pero profundamente intencional. Un acto de registrar algo. Lo fascinante es que estos objetos existen. Han llegado hasta nosotros. Tenemos huesos con muescas, palos con series de líneas grabadas, piedras con marcas agrupadas, a veces con una regularidad casi perfecta, a veces interrumpidas por un espacio, como si algo hubiera cambiado. Algunos de estos artefactos tienen decenas de miles de años. Eso lo sabemos con certeza gracias a la datación. Lo que no sabemos, el verdadero corazón del misterio, es ¿por qué? ¿Qué significaban esas marcas? Frente a estos silenciosos objetos, nuestra mente moderna se inquieta. Es casi un impulso irresistible. Queremos entenderlos, asignarles un propósito, traducirlos a nuestro propio lenguaje lógico. Y de esa inquietud surgen las hipótesis, una cascada de posibilidades. ¿Eran calendarios lunares? ¿Un seguimiento de las fases de la luna noche tras noche? ¿Eran el conteo de presas cazadas por la tribu? ¿El registro de los meses de un embarazo? ¿Parte de un ritual de caza, quizás para invocar la suerte? ¿Las puntuaciones de un juego primitivo? ¿O algo completamente distinto? ¿Algo que ni siquiera podemos imaginar desde nuestra perspectiva actual? Todas estas ideas son posibles, pero ninguna, absolutamente ninguna, es demostrable. No tenemos la clave para descifrar el código, y aquí es donde nos topamos con un límite, una frontera incómoda para la ciencia y la historia. Las marcas existen, son un hecho físico, pero el significado no. El significado no está grabado en el hueso junto con la muesca. El significado residía en la mente de la persona que la hizo. Y esa mente, esa conciencia, desapareció hace miles y miles de generaciones. No nos dejó una explicación. No nos dejó un contexto. No nos dejó una piedra de Rosetta para traducir su pensamiento. Solo dejó la marca silenciosa. Esto nos lleva a otra pregunta igual de inquietante. ¿Estas marcas eran realmente números o eran simplemente una forma de memoria externa? Es decir, ¿representaban un concepto abstracto como 3 o 4, una cantidad separada de los objetos contados? ¿O eran solo recordatorios físicos, extensiones de la memoria corporal? Tal vez cada línea no significaba uno más en un conteo abstracto. Tal vez solo decía, hasta aquí hemos llegado. Otro día ha pasado, ya ocurrió. La diferencia es sutil pero fundamental. Una cosa es contar, y otra muy distinta es simplemente marcar la repetición de un suceso. Y la verdad es que no podemos saber de qué lado de esa línea se encontraban. Existe un riesgo constante cuando observamos estos objetos desde el siglo XXI. Es el sesgo de la modernidad. Proyectamos nuestra propia matemática, nuestra lógica y nuestra forma de entender el mundo sobre mentes que no pensaban como nosotros, que vivían en un contexto radicalmente diferente. Corremos el riesgo de ver sistemas numéricos complejos donde tal vez solo había un ritmo. De ver un conteo preciso donde tal vez solo había una repetición ceremonial, un acto más cercano a la danza o al canto que a una hoja de cálculo. Debemos recordar siempre que el pasado no está obligado a tener sentido bajo nuestros términos modernos. Su lógica era la suya, no la nuestra. Y quizás eso es lo más honesto, lo más puro de este misterio. El silencio de las marcas es, en sí mismo, un mensaje. No nos hablan,
No confirman nuestras ingeniosas hipótesis. No niegan ninguna de nuestras posibilidades. Simplemente están ahí. Son como huellas en la arena fosilizada, pero sin las pisadas visibles que nos muestren quién las dejó o hacia dónde iba. Son un eco sin la voz original. Aceptar ese silencio, aceptar que hay cosas que quizás nunca sabremos, es también una forma de respeto hacia ese pasado inalcanzable. Pero a pesar de todo este misterio y de toda esta incertidumbre, hay algo que sí podemos afirmar con bastante seguridad. Al marcar un objeto, al dejar esas líneas fuera de su propio cuerpo y de su propia mente, alguien, por primera vez, hizo algo radicalmente nuevo. Sacó una idea, un pensamiento, una memoria, y la depositó en el mundo físico para que perdurara. Aunque no sepamos qué significaba exactamente esa idea, el gesto en sí mismo ya es extraordinario. Es el primer paso del pensamiento buscando la permanencia. Es el nacimiento de la externalización de la mente. Así que, tal vez nunca sepamos qué contaban exactamente esas primeras marcas. Quizás nunca descifremos si era la luna, los animales o los días. Pero sí sabemos algo fundamental. En algún momento de la prehistoria, alguien sintió la necesidad profunda de dejar un rastro de una idea, de un pensamiento. Las marcas existen, son la prueba. El mensaje, el significado original, probablemente murió con la persona que las hizo. Y sin embargo, cada vez que tú y yo escribimos un número, cada vez que anotamos una cantidad en un papel o en una pantalla, estamos repitiendo, sin darnos cuenta, ese mismo gesto antiguo y primigenio. Marcar el mundo para no olvidar lo que pensamos, para darle forma física a una idea. Este fue el misterio número 5, y cuanto más lo observamos, más clara se vuelve una verdad profundamente inquietante. Las matemáticas, en su origen más remoto, no empezaron como un lenguaje complejo y abstracto. Empezaron como una simple huella. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te fascina explorar los límites de nuestro conocimiento, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el próximo misterio de las matemáticas antiguas. Nos vemos en el siguiente video.